Yo suelo hacer unos hilos de Twitter que llamo con el hashtag maricones de antaño y recuperando figuras importantes de la historia y la literatura LGTB. Entonces, aquel día con el Mi Queer me di cuenta de que no solo tenía que contar mi propia experiencia, e hice dos cosas distintas. Una de ellas era intentar que toda la gente que ni siquiera en Twitter puede ser libre, ofrecí mi Twitter para que a través de DM me mandaran los tweets que querían poner y que no podían porque le siguen el trabajo, le siguen familiares y hay gente que no estaba dispuesta a visibilizar esa parte de sus vidas. Y yo me dije, bueno, pues me lo mandas a mí y los tuiteo entrecomillados para que todo el mundo pueda ver todas las historias de verdad, incluso con la propia precensura propia, autocensura que puede tener alguien en Twitter. Y mucha gente me escribió para que publicase yo las cuestiones que ellos no se atrevían a publicar. Y luego, en segundo lugar, con esos hilos de Twitter que yo suelo hacer, perdón, me dije, bueno, ¿cómo serían los tweets que mucha gente habría puesto si hubiera tenido Twitter a lo largo de nuestra historia, ¿no? ¿Qué habría contado Lorca, qué habría contado Benavente, Antinó, Alejandro, toda esta gente? ¿Qué tuit habrían puesto el día en que todo el mundo ponía un tuit con el hashtag MeQueer? Y recreando uno de mis hilos, utilizando la falsa primera voz en primera persona de todos esos personajes, construí un hilo hablando de toda esa gente, lo que habría dicho toda esa persona. Mucha gente me decía, no quiero que me menciones, no quiero que nadie pueda reconocer esto, cambia un poco el texto incluso, haz lo que tengas que hacer, cuéntalo, pero que nadie me reconozca. Y luego, según iban viendo que yo iba poniendo los tweets, iban viendo que todo el mundo estaba poniendo comentarios, algunos, muchos de ellos y de ellas, se animaron a poner los suyos propios. O sea, fue una salida del armario relativa a través de Twitter cuando mucha gente que no se atrevía a poner eso, 240 caracteres comentando alguna situación de homofobia en su vida, después de ver que todo el mundo lo ponía e incluso decirme que no se atrevían, empezó a poner los suyos propios. Creo que fue algo muy bonito. Lo hablaba mucho con Rubén Serrano, que fue el iniciador de todo esto. Bueno, esa noche creo que no dormimos ninguno de los dos, porque que no sé si era un viernes o un jueves, viernes era, nos pusimos a tuitear, él iba intentando recopilar todo lo que había en el hashtag para conservarlo y yo empecé a recibir tantos mensajes que no había tiempo casi para coger los mensajes, cortarlos, copiarlos y llevarlos a mi tweet y publicarlos entrecomillados. Entonces creo que estuvimos unas 3 horas y algo hasta que nos rendimos, dijimos, mira, tenemos que dormir, son las 4 de la mañana, no podemos seguir aquí. Y al día siguiente todavía había mucha más gente que nos había escrito. Creo que en ese feedback, esa llegada de información fue muy esperanzadora y creo que eso es lo que cambió muchas cosas desde ese momento, porque había mucha gente que no hablaba de cosas y que gracias al Mi Queer empezó a ponerlas sobre la mesa. Era tan grande y tan importante que la suma de eso, IZ, Grande Marlaska, Ada Colau y demás, y algún ministerio, creo que Interior incluso a través de Grande Marlaska hizo algún comentario, se sumaron a un río que ya era imparable, era un torrente y había que sumarse, no podían no sumarse. Con cualquier amigo puedes comentar cualquier tipo de situación así durante horas. Poder resumirlo tanto en unos pocos caracteres implica una condensación del mensaje que lo hace mucho más potente. Eso en cuanto a la forma específica de Twitter. Y luego, al ser una red social, tienes de alguna manera cierto anonimato bajo el que ampararte. Es mucho más cómodo contar algo así frente a el teléfono móvil o el ordenador que frente a un aula, frente a una cena familiar, etcétera. Entonces creo que esa herramienta sirvió justo para eso, para ayudar a mucha gente a visibilizar cuestiones que en otro contexto no lo habrían hecho. Yo creo que ha visibilizado por fin una cuestión que estaba sobre la mesa y que o sea, todavía no se ha llegado a analizar bien. Esto, a poco de hacer el Mi Queer, muchos medios de comunicación y tal me llamaban y me decían, ¿qué crees que ha cambiado? Y dije, bueno, a 24 horas es muy difícil analizarlo. A día de hoy, que ya han pasado meses, creo que no lo ha cambiado todo radicalmente. Es evidente, los cambios no son de la noche a la mañana, no te acuestas medieval y te levantas renacentista, pero sí que es un paso más hacia
un nuevo camino, una nueva ola dentro de nuestro movimiento en el que las entidades reconocidas históricamente, la CLGTB, por ejemplo, han perdido mucho peso porque una nueva generación se ha incorporado a la vida cotidiana de los adultos y ya no reconocen su necesidad, sino que se dan cuenta de que el trabajo activista se puede hacer de otras maneras. Las grandes entidades como Federación se intentaron sumar a posteriori y tarde, y algunas veces hasta mal, a una cosa así, y lo que se demostró con el MIQUIR es que el movimiento LGTB y etcétera, en realidad no es de las entidades, de las organizaciones tan estructuradas, sino que es un movimiento que nos afecta a todos y a todas por igual, un movimiento ciudadano de masas.